Alerta en C5N, datos del INDEC, inflación del mes de noviembre del 3,2%. Reiteramos, alerta en C5N, inflación de noviembre 3,2% sobre lo que había sido la medición de octubre 2018 de este año, ¿no? Representando un alza, atención con este dato, del 43,9% en los últimos 11 meses y donde las estimaciones de consultoras privadas, bueno, contábamos recién algunos relevamientos, quedaban cerca de un 3%, Adri. Bueno, finalmente 3,2% y ahí en pantalla la distribución respecto de las diferentes zonas de la República Argentina. Bueno, y hablábamos recién de un gobierno confiado, entusiasmado, en las últimas horas, sabiendo el ministro Duhovne que la inflación iba a rondar en ese número, dijo el ministro de Hacienda que Argentina está transitando a una baja de inflación gracias a la política dura del Banco Central. Daniela. Bueno, tenemos a Gustavo Marangoni aquí con nosotros, agregamos algunos datos que tienen que ver con las zonas. Bueno, la Patagonia siempre con un nivel superior, 4,2% en ese caso, y lo que es la región de Cuyo con 3,7%. Marangoni, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ¿cuál es su primera apreciación respecto de estos datos que acabamos de conocer? No causa ninguna sorpresa. Esto es la consecuencia lógica de un año de crisis, de desmanejo, de enormes errores en la política económica, que con el aumento de inflación que este año va a estar cerca del 48%, que con una devaluación que superó el 100%, no podía tener otra traducción que un aumento significativo de la pobreza como el que estamos presenciando ahora. Así que la verdad que nadie puede alegar que esto lo toma desprevenido. Bueno, que el número sea 33,6 o 33 o 34, pero en ese detalle, en el macro, no causa ninguna sorpresa. Claro, pero el gobierno menciona dos elementos en referencia a la baja de la inflación, contracción monetaria y tasas de interés elevadas. Con estos dos mecanismos, instrumentos, ¿el gobierno va a seguir bajando la inflación, Gustavo? A ver, Adrián, imagínate que te duele la cabeza. Empezás a tomar una aspirina, 2 por día, 3, 5, 7, 8 aspirinas. Yo te pregunto, Adrián, ¿estás tomando 8 aspirinas? Sí, pero ya me duele un poco menos la cabeza. Te digo, mirá, tenés varios problemas. Primero que 8 aspirinas tendrían que tener un efecto demoledor al menos sobre tu dolor de cabeza. No lo tienen. Es decir, una inflación del 3,2% con supuestamente equilibrio presupuestario y con tasas de interés astronómicas y con un agregado monetario cero, es decir, con cero emisión, sigue siendo altísimo. Es decir, es una inflación muy alta aún sin esos remedios. Entonces volvemos a las aspirinas, te digo, y además esas 8 aspirinas por día mínimo te van a destrozar el estómago, mínimo. Y además tenés que ir al médico porque evidentemente tenés otra cosa. Entonces acá lo que no se observa es, primero, que la medicina para curar el dolor de cabeza está haciendo estragos en el resto del organismo del paciente. En la pobreza, en la inflación, en el empleo, en el nivel de actividad. Entonces, este no es el camino para bajar la pobreza. Ya no hablemos de pobreza cero, olvidémonos de esas consignas de naturaleza electoralista. Todo eso ya deviene abstracto. Estamos hablando de que continuar por este camino, desatender la economía real, pensar que con tasas que superan el 60%, que están en el orden del 80% para las pymes, etcétera, vos vas a lograr dar vuelta sustantivamente estos resultados, me parece que como mínimo es ingenuo. Marangoni, usted acaba de introducir la cuestión electoral, ¿no? Se viene un 2019, un año de campaña. Aparentemente, y a ver si coincide en esto, la propuesta del gobierno o el punto fundamental es mantener el dólar sin sobresaltos porque esto es lo que le podría generar mayores daños. Pero mientras tanto, y en base a todo lo que venía diciendo, bueno, hay como otras cuestiones, el incremento de la pobreza, lo que sucede con la inflación, que van generando también daños grandísimos. Pero la mirada no está puesta en solucionar eso, sino en mantener el dólar. Esto es como ir 4-0 abajo jugando de visitante y decir, bueno, me conformo con que no me hagan más goles. Pues decir, bueno, pero los que te hicieron hasta ahora, ¿cuándo los vas a revertir? Mira, el gobierno a lo largo de todo este año, sobre todo en la primera parte del año, decía el mundo se nos cayó encima, la tormenta del mundo, etcétera. Repasamos los números del mundo y los números de la Argentina. Del 2015, desde que asumió este gobierno, hasta el año que viene proyectando, tanto los números del mundo como de la Argentina, los países desarrollados van a haber crecido un 15%. Los países en desarrollo un 19%, en la Argentina cae 3%.
Listo, ya está. La Fiscalía descansa. No es que el mundo se le cayó encima a la Argentina. Ojalá. Ojalá nos hubiésemos contagiado y derramado algo de lo que al mundo le fue de bien en estos 4 o 3 años, y 4 con la proyección de crecimiento del presupuesto, de inflación, etcétera, para que Argentina hubiese mejorado un poco. Es decir, esto es mal diagnóstico, mala praxis y, obviamente, mirar solamente el factor financiero, con un agravante adicional. Quien gobierne la Argentina entre 2019, 10 de diciembre de 2019 y 10 de diciembre del 2023, va a tener que hacerle frente a vencimientos por 115.000 millones de dólares. Con lo cual, yo te diría, el panorama es complejo. Seguir por este sendero agrava los problemas, no los soluciona. Ahora, si hablamos de los mercados, y esto tiene que ver con el riesgo país que subió esta semana, hay incertidumbre entre los mercados porque a partir del 2019 no saben si va a ser Macri reelecto o algún otro presidente de otro signo político va a gobernar el país, ¿no? Hay incertidumbre electoral, sobre todo hoy en los mercados. Imagínate vos aquellos que le prestaron a la Argentina 120, sin contar el fondo, 120.000 millones de dólares. Ven los números, ven las exportaciones, ven que la cosa está con estos indicadores que ustedes están comentando ahora y obviamente que empiezan a estar preocupados. Porque ven el sendero, ven la trayectoria, dicen la trayectoria es muy clara, acá lo que hay que ver es la velocidad. Pero esto no tiene que ver con el triunfo del peronismo entonces, sino con los indicadores que ya estamos contando. Esto tiene que ver con el hecho de haberte endeudado enormemente en 3 años y no haber utilizado esos recursos para lo que se supone que te hace crecer, más ruta, más camino, más puertos, más aeropuertos, etcétera. Entonces vos decís, bueno, se endeudó, pero te endeudaste y si vos tenías un negocio, un restaurante con 20 mesas, ahora tenés uno con 40, con una cocina más grande, con más publicidad para atraer clientes. No pasó nada de eso. Vos te redujiste, echaste clientes, eliminaste cualquier tipo de promoción, la calidad de la comida es peor, y el que te prestó la plata dice, epa. El gobierno Marangoni dice que esto tiene que ver con temor a que vuelva Cristina, o sea, en estas palabras textuales, por eso, a ver, nosotros todos los días hablamos de indicadores que no tienen que ver con un regreso del peronismo, sino con las medidas de este gobierno también. ¿Te acordás que las cosas pasan tan rápido en Argentina, pero hace cosa de un año y medio, se había puesto de moda que una frase del jefe de gabinete que decía háganse cargo, y después la militancia del gobierno hizo remeras con... Esa remera es el mensaje que hoy habría que darle al gobierno, hay que hacerse cargo. Después de 3 años, después de haber incrementado la deuda de manera exponencial, después de prometer pobreza cero y encontrarse con los indicadores que tenemos hoy, después de la pérdida del salario, ya está. Porque si la culpa antes era por antes y ahora por lo que vendrán, entonces gobernás y no te haces cargo de nada. Entonces hacerse cargo de los errores es terminar con la tormenta del mundo, porque está demostrado, como dijimos recién, que no hubo tal tormenta porque se localizó acá solamente. La política de endeudamiento, las políticas antiproductivas, las tasas de interés, me parece que hay muchos mensajes elocuentes respecto a que esta no es la ruta. Seguís perseverando por la ruta 3 con la pretensión de ir a Mar del Plata y ves que todos los carteles te dicen bienvenido a otro lugar o faltan X kilómetros para llegar a otro lugar, no a Mar del Plata. Entonces, si tenés el empecinamiento de decir no, yo sigo por acá porque en última instancia el mundo es redondo y llegaré, bueno, vas a dar una vuelta larguísima, vas a desgastar a todo el mundo y vas a seguir obteniendo resultados de esta naturaleza. La pregunta es, la inflación para el año que viene prevista es del orden del 23 al 25%. Con emisión cero y con déficit cero, si los salarios no se recuperan, si los salarios hacen al consumo y el consumo es el 70% de la economía, ¿de dónde vamos a empezar a estar mejor? ¿Cuáles van a ser los motores que van a llevar a que la Argentina tenga la posibilidad o la esperanza de tener más empleo y mejores salarios? Me parece que no es por acá. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.